El Eterno les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos preparándonos con el Salmo 50, hermanos, por favor, para dar inicio a este segundo Shabbat, este segundo día de reposo de panes sin levadura. Y vamos a prepararnos ahí con la porción del Salmo 50, entre tanto que voy a leer rapidito lo que dice en Levítico 23, donde nos habla acerca de las fiestas que el Eterno estableció en su palabra, las cuales Yahshua en Mateo capítulo 5, en el verso 17, nos habla de que siguen estando vigentes esas fiestas. Y esta semana pasada veíamos cómo Yahshua da cumplimiento a las tres fiestas de primavera, lo que es la fiesta de Pascua, de Pesaj. La fiesta de los panes sin levadura se presenta en su cuerpo sin pecado. Y tenemos la fiesta de Bikurim, de las primicias, que Yahshua es la resurrección de entre los muertos, la primicia que nunca había resucitado nadie, y que el Padre le plació que él resucitara de entre los muertos, y a través de él somos salvos. Dice la palabra del Eterno en Levítico capítulo 23, en el verso 6: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí vemos en el verso 6 donde el Eterno nos habla de que es necesario celebrar en el día 15 del mes de Abib. El mes de Abib hemos visto que se comprende entre marzo y abril, en donde el Eterno estableció la celebración de sus fiestas. Entre esas está panes sin levadura, que durante 7 días no comemos nada de lo que contiene levadura, pero también está relacionado a lo que es la levadura, como habla Saulo a los corintios en relación al pecado, la hipocresía, la falsedad, todo lo que representa el pecado tiene una representación simbólica con el pecado. Entonces, en el día 15 del mes de Abib, que ya lo pasamos, que fue el jueves anterior, hace 8 días, que bíblicamente son 7 días, es decir, al atardecer de hoy, que estamos iniciando este servicio, viene a ser el 7º día de los panes sin levadura, el último día que vamos a dejar de comer panes sin levadura. Entonces mañana al atardecer entregamos lo que viene siendo la fiesta de los panes sin levadura. Al atardecer iniciamos el 7º día, que es Shabbat, día de reposo, pero ya podemos comer lo que es levadura en cualquier alimento. Dice en el verso 7: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora en el verso 15 nos habla hacer el conteo del Omer, el conteo para llegar a la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, que conocemos que en esa fiesta el Eterno entrega las instrucciones y las enseñanzas, la ley, la Torá, pero también se cumple lo que dice en Hechos capítulo 2, el derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos en cada atardecer? Hacemos el conteo del Omer entre los atardeceres, y hoy iniciamos el día 7º. Entonces, según la costumbre que estamos llevando, es hacer la cuenta del Omer al atardecer y leemos un salmo. ¿Cuál salmo? El 7º salmo. Mañana al atardecer hacemos el conteo del Omer una vez más y leemos el salmo 8, y así hasta llegar al número 49. Pero en el día 50, según la escritura dice que es la fiesta de Shavuot, recordar la entrega de las instrucciones, pero también tener la esperanza de la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Levítico 23, verso 15, dice la palabra: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla. Fue el viernes pasado, entrando Shabbat, entraba la fiesta de las primicias de Bikurim, en donde se presenta la gavilla del trigo, y ahí hacemos el conteo. Dice en el verso 15: 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Yahweh. La segunda fiesta de
Deuteronomio 16:16, donde dice que 3 veces al año se presentará todo varón a presentar lo que son las primicias al Eterno. 3 veces al año determinados por Él en los tiempos específicos que Él dijo, no en tiempos de hombre, sino en los tiempos que Él estableció. Dice en el verso 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Yahweh. Entonces ya en la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, aparte de todas las primicias que llevamos, presentamos 2 panes con levadura, que representan las 2 casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Efraín. ¿Por qué 2? Porque en Ezequiel capítulo 37 nos habla de la vara, esa vara que ahorita está dividida, pero va a haber la unidad de las 2 varas, que viene a ser la representación de los 2 pueblos. ¿Cuáles 2 pueblos? Perdón, las 2 tribus, que es un solo pueblo. ¿Es el 6 o el 7? Hoy, 7º día. El 7. ¿Sí? ¿Por qué? Es que dicen unas. La hermana Anita dice que el 7, la hermana Celdi dice que el 7. La hermana Claudia dice que el 8. Ok. No, sí, ya está diciendo que sí es el 7. Estamos en el 7º, porque lo contamos entre atardeceres. Atardecer del viernes para el sábado, así hacemos la secuencia, llegamos a este atardecer, es el día 7º. Ok, vamos a iniciar con el Salmo 50, por favor. O bien, mejor vamos a hacer otra cosa, vamos a leer el Salmo 7 y hacemos de una vez el conteo del Homer. Salmo 7, hacemos la cuenta del Homer para contar los 50 días y estar muy al pendiente de la llegada de la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, porque vamos a recordar la entrega de la Torah, pero eso es en cuanto a lo histórico. En cuanto a lo profético en nuestras vidas, es la llenura total de su Espíritu Santo en el día 50, así como habla en Hechos capítulo 2, el derramamiento de su Espíritu Santo, que se manifestó de muchas maneras, entre ellos el hablar en nuevas lenguas, como lo habla la palabra del Eterno. Salmo 7, y hacemos la oración para el conteo del hombre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del hombre, hoy que es el 7º día. Amén. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, y en el verso 17 nos unimos ahí juntos. Dice la palabra bendita del Eterno: Yahweh, Elohim mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Yahweh, Elohim mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de muchos pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Amén. Mi escudo está en Yahweh, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo, y Yahweh está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caer. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio
caerá sobre su propia coronilla. Amén. Todos juntos Alabaré a Yahweh conforme a su justicia y cantaré el nombre de Yahweh el Altísimo. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde y vamos a entrar a lo que es el séptimo día de los panes sin levadura. Una vez más les recuerdo, hoy es el último día, pero se entrega hasta el día de mañana. Entonces, para celebrar el séptimo día de reposo bíblico, de lo que habla en Éxodo capítulo 20, verso 8, ya mañana al atardecer podemos comer lo que contiene levadura. Entonces celebramos Shabbat, celebramos el día de reposo con pan con levadura. ¿Por qué con levadura ahora? Porque representa el pecado que sigue habiendo en nuestras vidas y en este mundo. ¿Por qué en los 7 días no comimos levadura? Porque estamos obedeciendo el mandamiento de Levítico 23, en el cual nos dice que 7 días dejemos de comer cosas leudadas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Yahshua. Hoy te damos gracias, Padre, por la oportunidad que das a nuestras vidas de poderte bendecir, de poderte honrar, de poderte glorificar, Padre glorioso, de poder estar congregados tal vez, como tu palabra lo dice, mi Rey, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Espíritu. Te ruego que bendigas a tu pueblo, Padre, quienes se encuentran en sus hogares y pueden, Padre glorioso, escuchar tu palabra en este tiempo, mi Rey. Que juntos podemos adorarte y te podemos exaltar con todo nuestro corazón, así como tu palabra lo dice, en espíritu y en verdad. Padre, hoy entramos al séptimo día de los panes sin levadura. Venimos, Padre, ante tu presencia a rogarte y a suplicarte que nos ayudes a mantenernos firmes y que podamos, Padre glorioso, cumplir con el precepto de guardar nuestra vida en estos 7 días y no comer levadura. En el nombre de Yahshua, Padre, atamos hombres fuertes, atamos toda oposición del adversario, atamos todo lo que se mueve en los aires, Padre glorioso. Atamos todo lo que es contrario a tu palabra en la vida de cada uno de tus hijos. Atamos, Padre glorioso, todo lo que perturbe la vida de tus hijos, Padre, todo yugo de opresión. Cualquier cosa, Padre, que esté perturbando sus vidas, lo atamos de pies y de manos en el nombre glorioso de Yahshua, nuestro Mesías. Y le rogamos, Padre glorioso, que la unción de usted descienda a nuestras vidas, porque es la que trae enseñanza sobre cada uno de nosotros. Reciba nuestro cántico, reciba nuestra exaltación, nuestra adoración ante su presencia, Padre, porque solamente usted es digno de que le podamos exaltar y adorar con todo nuestro corazón. En el nombre de Yahshua. Hay unos brazos de amor que en esta noche gracias, están abiertos. Padre glorioso. Gracias, bendito Dios. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Yahshua el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce
glorioso, con tu protección en nuestras vidas. Muchas gracias te damos, En el nombre poderoso. porque tú eres grande, mi Rey. Aleluya. Amén. Recibe este cántico, Padre, de alabanza, que ante tu presencia, mi Rey, llegue como olor fragante, Padre, de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito Jesús. Gloria a Yahweh, aleluya. Vamos a entonar este canto de alabanza, hermanos, y así pasamos a lo que es la enseñanza de esta tarde. David danzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio de alabanza delante de su presencia.
ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El combo saltará de la maleza, la lengua de los mudos quedará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Es su nombre. ¡Gloria! Que vive ¡Yahshua! y a su pueblo. ¡La victoria! Amén. Vamos a prepararnos con nuestro pan sin levadura, hermanos, y con nuestro jugo. Y vamos a hacer la celebración de esta fiesta de panes sin levadura, así como el Eterno nos lo establece en su palabra bendita. Nuestro jugo, nuestro pan, y vamos a levantarlo, hermanos, vamos a santificarlo y así poder participar de él. Amén. ¿Sí, amén? Aleluya. Vamos a levantarlo. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos. Gracias porque traes el pan de la tierra. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la vid produzca su fruto. Padre, hoy entramos al séptimo día de panes sin levadura, como tu palabra lo establece. En obediencia a ti, tu palabra dice que si te amamos, que guardemos tus mandamientos. Como nosotros te amamos, Padre, obedecemos el mandato de no comer por 7 días pan con levadura. Hoy entramos, Padre, al segundo Shabbatot, al segundo día de reposo, Padre, según tu palabra, para guardar esta fiesta solemne, recordando el cuerpo de Yahshua, sin pecado, Padre glorioso, pero también obedeciendo el mandamiento. En el nombre de Yahshua. Amén. Lejai, ¡Lejai! por la vida, ¡Por la vida! podemos participar, hermanos. Y así vamos a continuar, hermanos. Sí, te ves. Así vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza de Job. Hace aproximadamente un mes tomamos el estudiar el libro de Job y hemos aprendido que una de las principales características de una persona como Job es de que él es un sádic, o bien él es un justo. Entonces la palabra sádic se refiere justo, pero nos habla de que un justo tiene equivocaciones, tiene errores, pasa por pruebas, pasa por luchas, se enfrenta a diferentes cosas en el diario vivir. Veíamos que el significado del nombre de Job es odiado. Entonces, toda persona que busca el agradar al Eterno, el agradar a Yahshua, obviamente se cumple lo que él dijo en su propia palabra: seremos odiados por causa de su nombre. ¿Por qué vamos a ser odiados? Porque hay una enemistad entre el mundo y las cosas del Eterno. Hay una enemistad que se forma entre la santidad y entre lo profano, entre la santidad y las impurezas. Siempre va a haber un choque y por lo tanto siempre va a haber oposiciones en contra de nuestras vidas si nosotros nos esforzamos en llevar una vida agradable ante su presencia
y comportarnos como unos sadik. Ahora bien, otra característica de un sadik es que le gusta la justicia. Hace lo justo, practica la justicia, no solamente delante de la presencia del Eterno, sino principalmente con el prójimo, como así lo establece en su palabra. Ahora, hay algo muy necesario que la Biblia nos habla acerca de la teshuvá. La teshuvá es retornarnos al Eterno con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestras malas obras, buscando el rectificarnos para agradarle solamente a Él. Hemos visto que en la teshuvá, o en el retornarnos al Eterno, hay un poder escondido en lo que es retornarnos a Él, y lo primero que encontramos es que una vez que nos retornamos a Él, se establece un vínculo, es decir, una relación estrecha, que al momento de que formamos esa relación estrecha es imposible que nos podamos apartar de su presencia. Así como dicen Cantares, encontré al que ama mi alma, lo así, lo abracé, lo tomé y no lo solté. Es algo que siempre tiene que pasar en nuestras vidas. Ahora, otra cosa que pasa cuando hacemos teshuvá es que se desarraiga el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque viene a habitar la presencia del Eterno en nuestro cuerpo, que es el templo de su Espíritu Santo. El pecado se tiene que desarraigar. Como tercer punto, encontramos que todo lo que estaba a punto de ser cortado y no se hizo la cancelación del pecado, esa persona ya estaba cortada. Pero si estábamos a punto de ser cortados y nosotros nos presentamos ante Él y le pedimos perdón, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce que realmente nos queremos retornar a Él. Es entonces que aquello que estaba a punto de ser cortado, el Eterno lo restaura, lo restablece en nuestras vidas y no permite que seamos cortados delante de su presencia. Una parte importante que la Biblia nos habla es acerca de nuestra alma. Es la parte más importante de nuestra vida y la parte que más le interesa al Eterno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cuerpo va a regresar al polvo, el espíritu va a regresar al Padre quien lo dio, pero el alma es en nuestra vida bajo el libre albedrío que tomamos la decisión de llevar nuestra alma a un sufrimiento por la eternidad o llevar nuestra alma a un lugar que está reservado según la Biblia y que Yahshua fue a preparar por cada uno de nosotros. En Job capítulo 1, en el verso 6, nos habla de que un día el adversario, a Satán, que Yahshua le reprenda donde quiera que se encuentre, dice que un día se presentó ante la presencia del Eterno y dice que entre los que se presentaban iban los hijos de Yahweh y entre ellos el adversario. Ahí el Eterno nos habla de hacer una distinción, aunque sabemos que no hace acepción de personas. La Biblia nos dice que en ese momento hizo una distinción, no una acepción de personas. ¿Por qué hace una distinción? Porque distingue entre sus hijos y distingue entre los hijos del adversario. Por eso, en ese día, que la Biblia le llama el Rosh Hashanah, o la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la Biblia nos dice que en ese día el Eterno pronuncia un veredicto en nuestras vidas y puede ser de vida o puede ser de muerte. Es el único día que el adversario tiene permitido presentarse ante la presencia del Eterno para acusarnos. Pero tenemos que estar conscientes que así como Él nos acusa, y si nosotros nos esforzamos por llevar una vida recta ante la presencia del Eterno, en santidad y en obediencia, la Biblia dice que entonces tenemos abogado para con el Padre, a Yahshua el Sadik, a Yahshua el Justo. ¿Y qué es lo que hace Yahshua por nosotros, hermanos? Nos defiende, aboga a favor de nuestras vidas. Ahora, si nosotros pecamos, Él sigue abogando por nuestras vidas, porque Él le recuerda al Padre el sacrificio que hizo por nuestros pecados,
para que fuéramos completamente redimidos de las faltas que habíamos cometido. Aún y con eso, la Biblia nos enseña que lamentablemente somos personas que seguimos recurriendo o somos personas reincidentes en el pecado, y que por el sacrificio que Yahshua hizo por nosotros, los pecados de muerte fueron eliminados en contra de nuestra vida. Los pecados de muerte. Mas los pecados voluntarios que nosotros cometemos no los pagó Él en la cruz del Calvario o en la estaca de ejecución. ¿Por qué paga por los pecados de muerte y por qué no paga por los pecados que constantemente seguimos cometiendo? Porque la Biblia dice que Él tuvo que ir a morir por nuestros pecados, pero por los de muerte. Mientras que hay pecados que a nosotros nos corresponde rectificarlos. A nosotros nos corresponde ya no reincidir en esos pecados, sino rectificarnos, no cometerlos, ponernos a cuentas con el Eterno, y si tenemos que ponernos a cuentas con una persona, pedirle perdón, tenemos que hacerlo según la Biblia. De lo contrario, dice en Mateo capítulo creo que es el capítulo 5, capítulo 6, en donde nos dice que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Hemos aprendido, según la Biblia, que el Eterno nos lleva a pruebas y el propósito es para aprobarnos. Ahora, ¿cuál es el propósito de aprobarnos? Él quiere aprobarnos para asignarnos una misión, por llamarlo de una manera, para asignarnos una labor en esta tierra, para asignarnos un ministerio, para asignarnos un don en nuestras vidas. Mientras que el adversario no nos prueba, él nos lleva a una tentación. Cuando el adversario nos lleva a una tentación, cuando el Eterno le da el permiso, le da la autorización, una vez que Él tiene la autorización, Él viene y causa una tentación en nuestras vidas. Está en nosotros el caer en la tentación o resistir. La Biblia dice resistir al diablo y Él huirá de nosotros. No podemos nosotros echarle la culpa en todo momento al adversario y decir, es que el adversario me llevó a esta tentación y caí. La Biblia dice que tenemos un dominio propio, y al tener un dominio propio y un espíritu de valentía y no de cobardía, entonces tenemos que permanecer, tenemos que resistir, y cuando venga el adversario y nos tiente a algo con la autorización del Eterno, tenemos que resistir. Ahora, ¿por qué el Eterno nos lleva a ser tentados autorizándole al adversario la tentación en nuestras vidas? Porque Él quiere demostrarle quiénes somos delante de su presencia. Ahora, en esta tarde nos vamos a enfocar en lo que dice en Job capítulo 1 en el verso 6. Job capítulo 1 en el verso 6. Ahí dice literalmente, un día vinieron los hijos de Yahweh, los hijos de Dios, y entre ellos, ahí está la distinción, y entre ellos Hasatán, Satanás, el adversario, pero no lo está considerando como hijo. Uno de los libros más antiguos en la Biblia, aparte del Génesis, es el libro de Job. Job tuvo vida mientras que los patriarcas existieron, Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que ellos tres vivían, Job ya vivía. Por eso es de que se considera que el libro de Job es uno de los más antiguos, y por lo tanto el contenido de Job viene a presentarnos también hechos que sucedieron antes de la creación de los cielos y de la tierra, durante la creación y después de la creación. Son tres tiempos que el libro de Job marca: pasado, presente y de cierta manera el futuro en aquel tiempo, ya que en nuestro futuro hay ciertas cosas que el libro de Job nos habla, como por ejemplo nos habla de las bóvedas que el Eterno tiene, en el cual está almacenado granizo para el día de la ira, está almacenado el granizo mezclado con fuego, que son cosas que van a pasar en la ira del Eterno, en la ira de Yahweh, no en nuestros días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de tres tiempos proféticos y en la actualidad nos encontramos en uno: tribulación. Viene después la gran tribulación que inicia
con la apertura del primero de los sellos, que es la manifestación del anticristo o del antimesías, ahí se inicia la gran tribulación. Ahí se inicia la última de las semanas para que se cumplan las 70 semanas que profetizó Daniel, que corresponden a 490 años. Entonces, el libro de Job nos marca muchas cosas, pero entre esto, haciendo un énfasis a lo que habla en Job capítulo 1, en el verso 6, nos habla de la distinción que el Eterno hace entre sus hijos y el adversario. La pregunta para todos sería, ¿quiénes son los hijos? Cuando en Job capítulo 1, en el verso 6 nos dice, un día vinieron los hijos de Yahweh, entre ellos vino Hasatán. ¿Quiénes son los hijos? Podemos entender que los hijos son todos aquellos, o somos todos aquellos que hemos creído en Él, que le estamos obedeciendo, que estamos esforzándonos por agradarle, pero vamos a encontrar que la misma Biblia nos habla que los hijos de Yahweh, según lo que dice en Job capítulo 1 en el verso 6, no somos seres humanos, son los ángeles, así como la Biblia lo dice. Ahora, vemos que en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 9, la Biblia nos dice que el adversario en nuestros días anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la actitud que mantiene en nuestros días el adversario. ¿Cuándo va a devorar a alguien? Cuando la persona se deje. Mientras la persona no se deje devorar por el adversario no puede hacer nada. Pero si el adversario viene y toca lo que nosotros tenemos que estar conscientes que el Eterno se lo autoriza si nosotros somos considerados ante su presencia como unos sádic, como unos justos, que tenemos el ejemplo de Job. La Biblia dice que Job era un varón perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero dice que el Eterno le da permiso al adversario de tocar todo lo que Job tenía, a excepción de su alma. ¿Por qué el adversario viene y toca todo lo que Job tenía? Porque el Eterno, entre septiembre y octubre, en una fiesta que se llama Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y Yom Kippur, la fiesta de la expiación, determinó un veredicto. Y lo primero que el Eterno determina en ese veredicto era la autorización para el adversario de tocar todo lo que Job tenía, a excepción de que no tocara su alma. El Eterno fue muy claro, hermanos, y le dijo, no toque su alma, toca todo lo que él tiene, pero no toque su alma. Y al hablar de que el adversario puede tocar todo lo que tenemos, incluye familia, incluye bienes, incluye la salud, pero no nos lleva a la muerte, porque el Eterno no le da la autorización. Hay una creencia, y se los quiero compartir en esta tarde, que cuando Moisés tenía 120 años, la Biblia en Deuteronomio capítulo 34 nos habla de la muerte de Moisés. Moisés tenía 120 años y el Eterno le habla al espíritu de la muerte, le dice por Moisés. Moisés se encontraba en un monte y dicen que Moisés estaba constantemente orando, era un hombre de oración. En ningún segundo Moisés dejaba de orar al Eterno. En todo momento Moisés oraba al Padre. Cuando el espíritu de la muerte desciende y se da cuenta que Moisés estaba en el monte, dice esta tradición que el espíritu de la muerte baja al monte y se encuentra que Moisés estaba orando y se encuentra con un cerco de santidad, lo que le imposibilitaba entrar. Aquí podemos ver el beneficio de constantemente estar en oración, que hay un cerco de santidad, y al estar el cerco de la santidad, el Eterno no permite que nada se infiltre y cause un daño en nuestras vidas. El espíritu de la muerte no encuentra ocasión de entrar para quitarle la vida a Moisés, porque el Eterno le estaba diciendo que se lo presentara, que se lo llevara, y él se va ante la presencia del Eterno. El Eterno Yahweh le pregunta,
¿qué pasó con lo que te indiqué? Es que no puedo porque Moisés está orando. Hay un cerco de santidad y me imposibilita traspasarlo y podértelo traer. Se dice que el Eterno le dijo al espíritu de la muerte: yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero regrésate y me lo tienes que traer a Moisés. Para cuando el espíritu de la muerte desciende, Moisés ya no estaba en el mismo monte. Moisés se encontraba en un monte diferente orando, porque Moisés no dejaba de orar. Como Moisés no dejaba de orar y el espíritu de la muerte sabía que estaba el cerco de santidad, él comienza a preguntar a las piedras, a los árboles, a las montañas, a toda la naturaleza: ¿han visto a Moisés? ¿Han visto a Moisés? ¿Han visto a Moisés? Y todos le decían: no lo hemos visto. Porque ninguna creación del Eterno le decía al espíritu de la muerte en dónde estaba Moisés, porque el cerco de la santidad estaba con Moisés. La muerte encuentra a Moisés, encuentra el cerco de santidad, toma la decisión de traspasarlo, y al momento de que lo traspasa, Moisés inmediatamente identifica al espíritu de la muerte y le dice: ¿qué haces aquí si no se te permite traspasar cuando está el cerco de la santidad? Al momento que el espíritu de la muerte escucha eso, hermanos, inmediatamente se sale de donde estaba el cerco de la santidad, se regresa al Padre y le dice: no puedo traerte a Moisés porque constantemente está orando y el cerco de santidad está con él. El espíritu de la muerte, hermano, no podía llevarse a Moisés, aunque era una indicación del Eterno. ¿Por qué no podía hacer eso si era una indicación del Eterno? Por el cerco de la santidad, la protección, la cobertura que el Eterno nos habla en el Salmo 91. Si nosotros nos enfocamos en ser personas sádic, en ser personas que nos guardamos en la obediencia y nos apartamos en la santidad, ¿qué es lo que va a estar constantemente en nuestras vidas? Un cerco de santidad. Como el espíritu de la muerte no pudo hacer nada, el Eterno mismo desciende, hermanos, a donde estaba Moisés en el monte. ¿Qué hace el Eterno? Se dice que le da un beso, y al momento de que le da el beso, le quita el alma. Entonces Moisés muere. Cuando una persona se mantiene en constante oración y el cerco de santidad está, y es tiempo de que esa persona parta de esta tierra, como el cerco de santidad está, el espíritu de la muerte no se lo puede llevar. Y como está el cerco de la santidad, es el Eterno mismo, el ángel de Yahweh, Yahshua, desciende y es el mismo el que se lleva a un sádic de la tierra. Está determinado en la Biblia que un hombre justo viva 120 años. Y podemos pensar: eso no es correcto, eso no es verdad, eso no puede pasar. Es imposible que una persona pueda llegar a los 120 años. La Biblia dice que lo que para nosotros es imposible, para Yahweh todo es posible. ¿Qué vamos a hacer para mantenernos hasta los 120 años? En el Salmo 19, en el verso 7, la Biblia dice que la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Son los mandamientos del Eterno que traen vida sobre nosotros. Al guardar los mandamientos, al guardar los estatutos, los decretos, al guardarlos por amor a Él, no por imposición, al guardarlos por la obediencia, sabiendo que no trae maldición, aumenta la largura de días en nosotros. Y si el Eterno quiere, podemos llegar hasta los 120 años. Y diríamos: hermano, pero el Salmo dice que a los 70, a los 80 años ya es algo cansado. Es algo cansado cuando estamos fuera de su presencia. Pero no hay fatiga cuando en nosotros es un deleite guardar sus mandamientos, guardarnos en esta tierra y comportarnos como personas que nos gusta la rectitud, la santidad y la obediencia a Él. Una vez que nosotros hacemos eso, la misma palabra del Eterno trae vida a nuestro cuerpo y a nuestros huesos, y el Eterno puede determinar que vivamos 120 años, como está determinado en su misma palabra. ¿Hay alguna cita del cerco de santidad? Piden. Salmo 91: el que habita bajo el talit, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Ahora, vamos a ir por favor al Salmo 91 y vamos a ver que ahí nos habla de todo lo que es el cerco de la santidad. Salmo 91 dice en el verso 2: diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas, con su talit, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El cerco de santidad está. Dice en el verso 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cerco de santidad. Sobre el león y el aspid pisarás, oyerás al cachorro del león y al dragón. Y la respuesta del Eterno viene en el verso 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está el cerco de santidad, hermanos. La reseña que sacaste sobre Moshe viene siendo de los sabios de allá. Es una tradición, Okay, de nuestro pueblo Israel. Pero lo que sí es una verdad es de que Moisés muere a los 120 años, hermanos. Muere a los 120 años y Moisés permanecía constantemente en oración. Ahora, en Judas se registra que cuando muere Moisés hubo una disputa entre el ángel Miguel y el adversario. Se peleaban el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Que el Eterno esconde el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo esconde y por qué no permitió que el adversario se diera cuenta, hermanos? Porque el enemigo iba a querer tomar de Moisés una imagen para que fuera algo de adoración para Moisés. Realmente no sería para Moisés, sino para el adversario. Entonces, en Job capítulo 1, en el verso 6, ahí nos dice bien claro un día. ¿Cuál es ese día? Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? El inicio del año civil, según la Biblia. En ese único día el adversario tiene la autorización de entrar, pero ahí dice literalmente: vinieron los hijos de Yahweh, entre ellos Hasatán. No lo llamó como hijo, hizo la distinción. Ahora, ¿por qué hace la distinción, hermanos? Porque en Isaías capítulo 14 dice bien claro: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Ahorita avanzamos esa parte. Ahora, vemos ahí en Job capítulo 1, en el verso 6, que van los hijos del Eterno y entre ellos iba el adversario. En Génesis capítulo 6, en el verso 12, dice la escritura: los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellas tomaron mujeres para sí, cualquiera escogieron. Vemos en Job 1:6, vemos en Génesis capítulo 6, en el verso 2, que se nos habla los hijos de Yahweh, los hijos de Elohim. ¿Quiénes son esos hijos? Los ángeles. No nosotros como seres humanos, son los ángeles. Y ahorita vamos a avanzar un poquito más en relación a todo eso. En Romanos capítulo 8, en el verso 17, se registra que si bien es cierto nosotros somos hijos, pero dice que somos herederos de Yahweh y coherederos con Yahshua. Amén, aleluya. Porque padecemos con Yahshua, también seremos honrados juntos. Ahora lo voy a leer una vez más. Romanos capítulo 8, verso 17. Somos hijos, también herederos de Yahweh y coherederos con Yahshua. Porque padecemos con Yahshua, también seremos honrados juntamente. Ahora, ¿cómo es que padecemos con Yahshua? Padecemos vituperios, padecemos
falso testimonio. Padecemos por causa de su nombre, nos juzgan, nos critican, nos pueden insultar, nos pueden decir de cosas en la calle, pero en vez de causar tristeza en nuestra vida, porque una persona nos juzgue, nos critique, hable mal en contra de nosotros por causa de que nos estamos apartando de las cosas del mundo por servirle al Eterno, debemos de gozarnos, hermanos. Debemos de alegrarnos, debemos de regocijarnos. No debemos de estar tristes, no debemos de sufrir, no debemos de llorar porque la gente nos juzga por causa de su nombre. Al contrario, si nos juzgan, si nos critican, porque nos estamos esforzando por agradarle a Él, porque nos estamos esforzando en ser unos justos, unos sádic, personas que les gusta la rectitud de la justicia en esta tierra. Al contrario, hay que gozarnos porque eso indica, eso es una señal de que vamos avanzando por el camino correcto. Debemos de preocuparnos, debemos de llorar, debemos de entristecernos cuando no se nos juzgue por causa de su nombre. Ahí sí tenemos que preocuparnos. En Génesis capítulo 6 nos habla de la distinción. Un día nos habla, dice claramente: y vieron los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. Los ángeles caídos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Vemos cómo el adversario se rebela en contra del Eterno. Después se revela una tercera parte de los ángeles en la tierra. Traicionan al Eterno, son desechados de su presencia. Y la Biblia dice que vieron que las mujeres eran hermosas, coinciden hijos con ellas, de entre ellos los gigantes, según la Biblia, de los cuales viene Goliat. En Judas nos habla de Enoc, y ahí dice bien claro en Judas: y de esto profetizó Enoc. Ahora, si Judas nos habla de la profecía de Enoc, es tiempo de preguntarnos: ¿en dónde está esa profecía? ¿En dónde se encuentra esa profecía? Porque si nosotros buscamos en nuestra Biblia, Reina Valera 1960, vamos a encontrar que solamente trae 66 libros. Mientras que Judas claramente dice: de esto profetizó. ¿Dónde está esa profecía? En Primera de Corintios, hermanos, nos dice: y esta es la segunda carta que les escribo. Pero está registrado en la primera. Y si está registrado en la primera, entonces ¿por qué la primera carta nos dice: esa es la segunda? Eso significa, hermanos, que la primera no es la primera. La primera carta a los Corintios está perdida, aparentemente. Mientras que la primera carta a los Corintios que tenemos como primera es la segunda, y la que tenemos como segunda es la tercera. En el libro de Josué nos habla: y esto quedó registrado en el libro de Yazar, en el libro de los justos. ¿Dónde está el libro de Yazar? Perdido. No están perdidos, hermanos. El libro de Yazar, la primera carta de los Corintios, el libro de Enoc, no están perdidos. En un tiempo anterior estaban en manos de la cuarta bestia, el Imperio Romano. Pero en la actualidad, como el Eterno ha permitido que todas las cosas salgan a la luz, ya no lo tienen en su poder, está a nuestra disposición. El problema es el religiosismo, los legalismos que tenemos. Nos cuadramos y decimos: de aquí no me salgo porque esto es lo que yo he pensado, lo que yo creo, lo que pienso que así tiene que ser. Cuando su palabra es muy clara, hermanos. En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, claramente Yahshua nos dice: toda la escritura es inspirada por Yahweh, y nos dice cuál es el propósito de ella: útil para redarguir, para corregir. Si el libro de Yazar, si la primera carta a los Corintios, si el libro de Enoc cumple los requisitos de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, tenemos que considerarlo como parte de la revelación que el Eterno dio a través de su Ruach HaKodesh. ¿Por qué estamos mal informados en la actualidad? Porque nos hemos cuadrado a pensar que la Biblia son 66 libros.
Cuando en el registro bíblico no encontramos que diga, y tantos libros se revelaron, solamente nos habla y nos dice, toda la escritura es inspirada por Yahweh. Obviamente que si a nuestros días una persona dice, yo tengo un libro que Dios me reveló, que su Espíritu Santo me reveló, eso es mentira, hermanos. Por eso en Gálatas nos dice, si una persona o un ángel del Adón, un ángel del Señor viene y nos dice que tiene una revelación nueva que no se encuentra en el registro bíblico, dice bien claro Saulo, no le creas, sea considerado como anatema, es decir, no lo recibamos. Los registros bíblicos de los que te digo, Yazar, Enoc, la primera carta de los Corintios, no es de este siglo, es de siglos muy anteriores. Después del año 93 se comenzaron a escribir esos libros, se forma lo que conocemos como el Nuevo Pacto, que realmente no es un nuevo pacto, perdón, no es un Nuevo Testamento, es un nuevo pacto. ¿Por qué no es un nuevo pacto, hermanos? Porque para que se llamara de esa manera, el testador tiene que estar muerto. Si nosotros tenemos un nuevo pacto, significa que el que nos hereda la herencia se encuentra en la actualidad muerto. Pero la Biblia nos enseña que Yahshua está vivo, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, el nombre correcto no es el Nuevo Testamento, sino el pacto renovado. Que el Eterno le habló muy claramente a su pueblo renovar el pacto porque el primero lo habían transgredido. Y era necesario que se renovara, y viene a través del segundo pacto. Dice la Escritura en Isaías capítulo 14, hablando el profeta acerca de lo que el Eterno le revela, cómo el adversario cae de su presencia, y dice: ¿cómo has caído de los cielos, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado a la tierra, usted que engaña a las naciones? ¿Quién es el engañador en nuestros días? El adversario, hermanos. Él es el engañador, pero está en ustedes y en mí el caer del engaño. No podemos vivir siempre echándole la culpa al adversario. Es que él tuvo la culpa, por eso hice esto. Es que él tuvo la culpa, por eso hice el otro. No es él el culpable. Tenemos una libre decisión. Tenemos un dominio propio. Todos nacimos en esta tierra con una inclinación al mal. La inclinación al mal nos lleva a cometer el pecado, mientras que el adversario, cuando el Eterno le da la autorización, trae la tentación a nuestras vidas. De lo contrario, se abstiene y no puede hacer absolutamente nada si el Padre Celestial no se lo permite. En Job capítulo 1, en el verso 6, dice bien claro: un día vinieron los hijos de Yahweh, entre ellos Hasatán. No dice Satanás, hermano. Hasatán. ¿Qué significa la palabra Hasatán? El opositor. La palabra Hasatán significa un oponente, un opositor, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye o limita lo bueno. Y todo esto viene del verbo oponerse o resistir. El enemigo se opone y se resiste a que ustedes y yo nos guardemos en la santidad. El enemigo se resiste, se opone a vernos como personas sádicas en esta tierra. Pero por más que él se resista, está en nosotros en permanecer. La Biblia dice en Santiago: resistir al diablo, resistir al Hasatán, resistir al opresor, y él huirá de nosotros. Si tú y yo caemos en la tentación, es porque nosotros quisimos hacerlo, porque tenemos una libre decisión, tenemos un dominio propio. Si tú y yo hemos caído, no es momento de afligirnos, no es momento de estar tristes, es momento de ponernos a cuentas con el Eterno y decirle: Padre, reconozco mis errores, mis pecados, mis ofensas, mis transgresiones, perdóname. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero al hacer ese compromiso tenemos que esforzarnos para no reincidir una vez más en las obras del pecado que el adversario trae en contra de nuestras vidas. Si tú y yo hicimos el compromiso, pero reincidimos, ese no fue el adversario, fuimos nosotros, porque nosotros quisimos caer.
no porque el adversario tenga el suficiente poder para hacerlo. Nosotros quisimos caer. Sí. Hay 3 cosas importantes, hermanos. 3 cosas importantes de las cuales siempre tenemos que estar bien, pero bien al pendiente. Cuando el adversario vino y comenzó a causar ciertas cosas en la vida de Job, el principal propósito que él tenía era destruir a Job. Ahora, dice que un día, ¿cuál es ese día? En la fiesta de las trompetas, cuando el Eterno pronuncia el veredicto entre septiembre y octubre. Hay 10 días que pasan para la fiesta de la expiación de Yom Kippur, en donde se sella el veredicto. Una vez que el veredicto se sella, el enemigo traía la comisión inmediata de venir en contra de la vida de Job. Fue la primera comisión que tenía, hermanos. Cada vez que el veredicto se sella entre septiembre y octubre, hay que estar bien conscientes que el Eterno le permite al adversario venir y causar ciertas cosas en nuestras vidas, no porque el Eterno quiera destruirnos, sino quiere fortalecernos, quiere demostrarle quién somos realmente nosotros delante de su presencia. El Eterno le autoriza al adversario para hacer ciertas cosas en nuestras vidas, pero hay 3 cosas importantes. La primera es estar bien conscientes que todo lo que nos pasa opera para bien. Y la palabra todo involucra cosas buenas e involucra cosas malas. Pero hay una condición para esto, y dice: y a todos los que aman a Yahweh. Esa es la condición. Si tú le amas al Eterno, tenemos que estar conscientes de que todo lo que nos esté pasando, sea bueno o sea malo, va a cooperar para bien. Pero mientras tanto tenemos que permanecer, tenemos que resistir, tenemos que estar firmes. La Biblia dice: y habiendo acabado la prueba, y habiendo acabado todo, hay que permanecer firmes. ¿Por qué tenemos? Porque la Biblia dice que Yahshua viene con galardones, viene con regalos para nuestra vida. Pero si tú y yo nos esforzamos en ser justos en esta tierra, en practicar la justicia, practicar lo bueno. Veíamos en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 6. Versos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Si tú y yo nos abstenemos de esto, si ustedes y yo, hermanos, hacemos lo que dice en Proverbios capítulo 8 en el verso 13 acerca del temor a Yahweh. ¿Qué es el temor a Yahweh? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Eterno, aborrezco yo. Si nos esforzamos para guardarnos en eso, el Eterno nos va a considerar como personas sádicas, como personas justas en esta tierra. Entonces, lo primero que tenemos que estar bien conscientes es que a los que aman a Yahweh, todas las cosas les cooperan para bien. Número 2, las pruebas tienen la finalidad de aprobarnos. ¿Para qué busca aprobarnos el Eterno, hermanos? Para asignarnos, darnos una asignación específica: dones, ministerios, talentos. Si tu ministerio, si tu don está pasivo y te encuentras en medio de pruebas, es tiempo de pensar que esas pruebas el Eterno las está causando
para que sea despertado tu don, tu talento, tu ministerio. Y una vez que sea despertado, lo desarrolles y le presentes frutos al Eterno. Le presentemos resultados ante su presencia. Y número 3, la tentación. Ninguna tentación proviene del Eterno. Ninguna tentación proviene de Yahweh. Ninguna tentación proviene de Dios. Todas las tentaciones provienen del adversario con la autorización del Eterno. Si Él no le autoriza, Él no te puede tentar. Cuando el adversario se presenta ante el Eterno en ese único día, o unas preguntas, le dice: ¿vio a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa, bueno y justo, que teme a Yahweh y evita el mal. Viene la tentación a la vida de Job y no cayó. Se le permite al adversario entrar una vez al año ante la presencia del Eterno, porque era la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación, para dar los veredictos. Y en esa ocasión el Eterno le dice: ¿de dónde vienes? El adversario le dice: de andar por la tierra, de rodearla y andar por ella. Cuando el Eterno se da cuenta de eso, hermanos, inmediatamente le pregunta: ¿vio a mi siervo Job? ¿Vio a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa, bueno y justo, que teme a Yahweh y evita el mal. Ahora, no nos habla de que Job estaba exento de caer en el mal. Pero ¿qué hacía Job, hermanos? Lo evitaba, resistía, se oponía a las cosas del mal. Era fuerte la fortaleza que Job tenía, y Job permanecía. Los padecimientos injustos son pruebas, luchas, tentaciones, puede haber sufrimientos, puede haber lágrimas, puede haber tristezas, pero que nada de todo esto, hermanos, envuelva nuestra vida y quiera destruirnos. Al contrario, al identificarlo, qué mejor que levantemos las manos y le digamos: Padre, te doy gracias por todo lo que estoy pasando, porque de esta manera me doy cuenta que estoy avanzando por el camino correcto, y me demuestra que me estoy esforzando por ser una persona justa en esta tierra. Aunque vivimos en medio de realidades tan difíciles, hermanos, no es imposible comportarnos como personas justas. Está en nosotros el querer hacerlo. El Eterno tiene, por llamarlo de una manera, la disposición de que logremos hacerlo. Pero si ustedes y yo no nos esforzamos por hacerlo, nada va a suceder. Está en nosotros tomar esa decisión. Caminar para agradarle a Él o hacerlo desagradable ante su presencia. En Job, capítulo 1, en el verso 6, vemos la distinción que el Eterno hace: y un día vinieron los hijos de Yahweh, entre ellos el adversario, Hasatán. Esto nos habla, hermanos, de que hay dos tipos de hijos. En Primera de Juan, capítulo 3, se nos habla que hay dos tipos de hijos: unos que son hijos de Yahweh y otros que son hijos del adversario. Nadie de nosotros podemos determinar quién es hijo del adversario y quién es hijo de Yahweh. Nosotros, de manera personal, podemos saber quién es nuestro Padre. Dice la Escritura: dice la Biblia que el Espíritu mismo nos testifica y nos da a conocer quiénes somos hijos y quiénes no somos hijos. El Espíritu mismo testifica a nosotros y nos dice: tú eres un hijo o tú no eres un hijo de Yahweh. No podemos vivir de la palabra de una persona. Debemos de depender de la palabra que Él traiga a nuestras vidas. El buscarlo, el tener la intimidad con Él en la oración, en leer su palabra. Y al hacer nosotros eso,
nuestro espíritu nos va a indicar, nos va a testificar y nos va a decir si realmente somos hijos de Yahweh o nuestro padre es el adversario. Ninguna persona mortal tiene la capacidad para decir: tú eres hijo de Dios y tú eres hijo del adversario, tú eres hijo de Yahweh, tú eres hijo del oponente. Nadie tenemos esa capacidad. Por eso su palabra dice bien claro, su espíritu nos testifica si somos hijos o no somos sus hijos. Si somos hijos del adversario o por el esfuerzo que hemos tenido, nos hace ser dignos de ser hijos de nuestro Padre Celestial. Ahí en Primera de Juan capítulo 3 es muy clara la distinción que hace entre los hijos y los que no son hijos. No hay mucho que buscarle, hermanos, no hay mucho que buscarle. Es muy claro en Primera de Juan capítulo 3 cuando se habla de quiénes son hijos y quiénes no. Dice en el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, hemos vivido pensando que no debemos de guardar la ley, porque la ley es maldición según Gálatas capítulo 3 verso 10. Pero la palabra del Eterno no se contradice. Por lo tanto, en Primera de Juan capítulo 3 en el verso 4 nos dice que todo aquel que infringe la ley comete pecado. Todo el que comete pecado está cometiendo una infracción en contra de la ley. Dice en el verso 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice el verso 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero dice el verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es hijo de Yahweh. ¿Cómo podemos distinguir entre si somos hijos o no somos hijos? Si ustedes y yo nos esforzamos en guardar, no cometer infracción a la ley, a la Torá, a las instrucciones y a las enseñanzas, dice en 1 Juan capítulo 3 que somos hijos. Pero si ustedes y yo no nos importa el haber transgredido su palabra, eso significa que nuestro Padre no es Yahweh, no es Dios, sino el oponente. Porque así lo dice bien claro en 1 Juan capítulo 3. Ahora, otra manera de distinguir entre los hijos del Eterno y los hijos del adversario, dice en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Los hijos de Yahweh hacen las obras del Espíritu, tienen los frutos del Espíritu. Los hijos del adversario cometen las obras de la carne, cosas de oposición. Los hijos de Yahweh tienen los frutos de su espíritu. Los hijos del adversario tienen las obras de la carne. ¿Cómo yo sé si soy hijo de Yahweh? Si hago los frutos del espíritu, si doy frutos dignos de arrepentimiento. Eso me demuestra que soy un hijo. Pero si yo doy las obras de la carne, eso significa que mi padre no es Yahweh, no es Dios. Eso significa que el padre entonces es el opositor, el adversario. En Job capítulo 1, verso 6, vemos que la escritura dice un día. ¿Cuál es ese día, hermanos? Vemos en Levítico capítulo 23, verso 24 y 25, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta que va a suceder, el arrebatamiento. Ignoramos la fecha, ignoramos la hora, el momento, el año, pero no ignoramos
la fiesta. No ignoramos la fiesta en cuando Él va a venir. Hemos vivido errados el pensar que el arrebatamiento va a ser en cualquier momento. Pero Levítico 23, versos 24 y 25 dice que no. Nos habla de la fiesta de las trompetas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 nos habla a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta, hermanos? ¿La de Apocalipsis? No. ¿Cuál es la final trompeta entonces? La última de las trompetas que suenen en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de las trompetas. Por eso, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18 y capítulo 5, se nos habla cómo va a ser el acontecimiento del Natsal, del arrebatamiento. En esa fecha el Eterno da un veredicto. Pero en Levítico capítulo 23, verso 27 al 32, nos habla de la fiesta de la expiación, la fiesta de Yom Kippur, en donde se sella el veredicto. Y una vez que el veredicto es sellado, el adversario sale de la presencia del Eterno una vez al año que se presenta, porque tiene la comisión de que el veredicto se cumpla. Si es malo, pero si es bueno, el Eterno poco a poco va permitiendo que ese veredicto se cumpla en nuestras vidas. ¿Cómo logramos tener un veredicto favorable, hermanos? Siendo personas que nos esforcemos por practicar la justicia. Hoy que nos encontramos en días difíciles, en días fuertes, hay tres cosas que podemos hacer para que el veredicto que el Eterno determinó de esta pandemia, sea terminado. Y esas tres formas son hacer teshuvá, retornarnos de todo nuestro corazón al Eterno. Número 2, hacer tefilá, hacer constante oración. Y número 3, hacer la tzedaká. ¿Qué es la tzedaká? Ayudar al hambriento, al necesitado, ayudar a la persona que tenga necesidad. Si nosotros logramos hacer esas tres cosas, teshuvá, retornarnos a Él, con un compromiso firme, no por miedo en el momento, sino permanecer con Él, teshuvá. Número 2, constante tefilá, oración, constante oración. No es necesario postrarnos en cualquier cosa que andemos haciendo, podemos clamar al Eterno también. Y número 3, la tzedaká. Al momento que hacemos la tzedaká, el ayudar al prójimo, al momento que cumplimos estas tres cosas, podemos conmover el corazón del Eterno y Él determina que esta pandemia quede terminada completamente. Eso está en la decisión de nosotros. Finalmente, hermanos, terminamos entendiendo que cuando Job capítulo 1, verso 6 nos dice: un día vinieron los hijos de Yahweh, son los ángeles que no se habían rebelado contra Él. Son los ángeles. La escritura misma registra que el Eterno le hace la pregunta al adversario y le dice: ¿de dónde vienes? El adversario responde: Yahweh, de recorrer la tierra errando aquí y allá. Yahweh le preguntó a Hasatán: ¿vio a mi siervo Job? Cada vez que se termina la fiesta de las trompetas entre septiembre y octubre y el veredicto se sella en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, el enemigo sale y tiene la obligación de que se cumplan los veredictos. Viene una vez más septiembre y octubre y se celebran estas fiestas. Tiene la entrada por única ocasión del adversario, y el Eterno, si tú y yo nos comportamos como justos, el Eterno le hace las mismas preguntas al adversario: ¿viste a mi siervo tal? ¿Viste a mi sierva tal? Que es una mujer, que es un hombre temeroso, perfecto, apartado del mal, que evita cometer el mal. ¿Por qué el Eterno hace eso, hermanos? Porque el Eterno presume a sus hijos. No hace acepción de personas, presume a sus hijos cuando Él ve que sus hijos se esfuerzan en hacer lo correcto ante su presencia. Un sádic, un justo, tiene que tener padecimientos.
Para ser una persona sádica, para ser una persona justa, nos va a costar un precio. Ese precio es algo de sufrimiento, algo de pruebas, algo de luchas, algo de lágrimas, ciertos padecimientos. Pero la Biblia dice bien claro, hermanos, que la leve tribulación que estamos pasando en esta tierra no se compara con la gloria venidera, en donde Yahshua nos entregará galardones a cada uno de nosotros por el esfuerzo que estemos haciendo o que estás haciendo de guardarte la integridad, de guardarte en la santidad, de guardarte en la obediencia. ¿Y cómo hacer todo eso? Él nos ha dejado un manual de vida, su palabra. Ella nos contiene todo lo que tenemos que hacer y también lo que no debemos de hacer. Tengan a sus hijos ahí con ustedes, hermanos. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Vamos a declarar la bendición sobre ellos. Y ahí tengan a sus hijos. Yo bendigo aquí a mis hijos también. Y ustedes repitan también conmigo, hermanos, por favor. Vamos a bendecir a nuestros hijos varones. Y ustedes repiten conmigo: que Yahweh te haga como Efraín y Manasés. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y que en ti ponga de su paz. En el nombre de Yahshua. Amén. Ahora vamos a bendecir a nuestras hijas, hermanos. Vamos a tener ahí a nuestras hijas, vamos a bendecirlas. ¿Por qué las bendecimos? Porque son tiempos especiales que el Eterno nos da, sus fiestas, sus santas convocaciones, que tenemos la oportunidad de bendecirles. Ustedes repiten conmigo: que Yahweh te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y que en ti ponga de su paz. En el nombre de Yahshua. Amén. Así, hermanos, vamos a recibir la bendición arónica que establece su palabra, Números capítulo 6, verso 24 al 26. Ahí en sus hogares, por favor, levanten sus manos. Recibamos esta bendición, vivámosla. Que sea una realidad en nosotros. No solamente el decir, recibí una bendición, no. Que se haga una realidad en nosotros. Yevarejeja Yahweh Yisbereja. Yaed Yahweh Panaeleja Vikuneja. Yisad Yahweh Panaeleja Viasheleja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ustedes y en ustedes ponga de su shalom. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Mañana los esperamos, hermanos, a las 7 de la tarde. Vamos a entregar la fiesta de panes sin levadura, pero iniciamos el Shabbat, un Shabbat normal, un Shabbat semanal, así como dice en Éxodo capítulo 20, verso 8, que tenemos 6 días para trabajar, pero el séptimo día es día de reposo. Panes sin levadura para cada uno de ustedes. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Mañana nos vemos. El Eterno les bendiga.